Dios te bendiga en esta preciosa mañana. Gloria, honra, alabanza al que vive. Damos gracias a Dios por un día más, un comienzo más de año que estamos comenzando, ¿no? Con la bendición de Dios siempre adelante, porque esa es la bendición que Dios quiere para nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros familiares, siempre pensando en Él, poniéndonos las cosas que vayamos a realizar en las manos del Señor, como siempre, haciéndole saber, haciéndole conocer, para que Él dé el visto bueno y Él nos ayude y Él nos da la fortaleza en tiempos difíciles, tiempos de angustia, para poder realizar cualquier actividad, cualquier cosa, siempre contando con la ayuda de Dios. Y eso es lo importante, que nosotros debemos de comunicarnos con nuestro Creador, con nuestro Hacedor, hacerle saber las cosas de lo que vamos a emprender en cada amanecer, en cada día, porque eso es lo que a Dios le agrada, siempre tener una conexión con Dios, siempre que Dios está en el asunto. Y eso es lo que en esta mañana vamos a realizar, vamos a analizar unos puntos muy importantes de lo que la palabra de Dios nos enseña y nos dice, y tenemos que en ella ir aprendiendo, en ella ir madurando lo que Dios tiene para con nosotros. Es importante encomendarnos siempre a Dios, porque somos frágiles, somos y como un vaso de barro que nos lastimamos, nos quebramos, nos debilitamos en cualquier situación que no nos salga bien, pero siempre tenemos la ayuda de el Creador, la ayuda de Dios, que Dios es el que nos va a dar la victoria y Dios es el que nos va a salir adelante. De cualquier situación, siempre tenemos que estarnos en la mano de Dios, o siempre tenemos que ir caminando con Dios, porque eso es lo que a Dios le agrada, eso es lo que a Dios le gusta, que nosotros busquemos su rostro. Y la palabra de Dios nos enseña y nos dice en Proverbio 16:3, dice así: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Gloria sea el nombre del Señor. Si bien es cierto, toda actividad, toda obra, todo problema, toda cosa que vayamos a realizar, mis santos hermanos, siempre tiene que estar en conocimiento de nuestro Creador, porque eso es lo que nos enseña, eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Hacémosle saber todas las cosas, todo lo que vamos a realizar, por muy sensible, por muy pequeñita que sean las cosas, siempre tenemos que ponernos en las manos del Señor, hacerlos saber, mi Dios, lo que vamos a hacer, lo que vamos a realizar, cualquier actividad, para que Él nos dé la dirección por medio del Espíritu Santo de Dios, por medio del Espíritu Santo de Dios. Dice abajo en su segunda parte: y tus pensamientos serán afirmados. Para realizar una actividad, para realizar una cosa, tenemos que hacerle saber a Dios, y Dios nos va a dar afirmación a lo que vamos a hacer. No es que vamos a estar titubeando en lo que vamos a realizar en nuestro pensamiento. ¿Por qué? Porque a veces tenemos pensamientos que titubeamos en una forma que decimos vamos a hacer y no hacemos, o realizamos y no realizamos, y eso es lo que Dios nos da, una firmeza. Dios nos da una seguranza, mis santos hermanos, es de los planes, de los proyectos que cada creyente va a realizar hoy en día. Y eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Los creyentes no deben emprender nada presuntuosamente, sino que todas las cosas deben de buscar la voluntad de Dios.
Así es, mis santos hermanos. Como creyente te estoy hablando en esta mañana. Te estoy hablando como ministro de la palabra de Dios. Te estoy hablando como siervo de la palabra de Dios. Cualquier situación que vamos a emprender, que vamos a realizar, siempre tiene que estar en el plan de Dios para que Dios apruebe lo que vamos a hacer. Y eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Vámonos a Santiago 4, del capítulo 4, del 14 al 16. A ver qué nos dice Santiago, mis santos hermanos. Ahí en Santiago vemos a ver qué nos habla la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor en esta preciosa mañana. Dice así la palabra del Señor: los planes que muchas veces el hombre tiene sin contar la ayuda de Dios, sin anunciar, sin hacer saber a Dios lo que vamos a hacer. Dice así la palabra de Dios. Vamos ahora, lo que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad. Estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se parece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberéis decir: si el Señor quiere, viviremos, o haremos esto, aquello. Pero ahora jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Así es, mis santos hermanos. Los israelitas eran unas personas que vivían en el tráfico de comercio a diario. Ellos se movían de un lado a otro en el comercio. Pero Santiago nos habla, Santiago nos dice, mis santos hermanos, que nosotros debemos de siempre hacer saber a Dios lo que vamos a realizar y lo que vamos a hacer. Porque muchas veces por nuestra fuerza, por nuestros medios, hacemos algo y nosotros nos jactamos de decir: lo he hecho por mi voluntad, lo he hecho porque tengo fuerza, lo he hecho porque soy astuto, lo he hecho porque tengo mucho conocimiento, mis santos hermanos. Y la palabra del Señor nos enseña y nos dice que toda jactancia es mala delante de Dios. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Así es, mis santos hermanos. Al formular metas y planes para el futuro, los creyentes siempre deben considerar la voluntad de Dios. No deben actuar como el rico insensato, sino que deben reconocer que el verdadero gozo y la vida útil depende totalmente de la voluntad de Dios o de Dios. El principio por el cual vivir debe ser: si el Señor quiere. Si de veras la oración es: hágase su voluntad. Así es, mis santos hermanos. Lucas 12, 16, 21. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra del Señor. Siempre debemos de hacer saber a Dios las cosas en que lo que vamos a realizar, lo que vamos a hacer, mis santos hermanos. No hacerlo por nuestra propia voluntad, no hacerlo por nuestro propio ego, sino por la voluntad de nuestro Creador, de nuestro Señor. Y eso es lo que nos enseña y nos dice la poderosa y eterna palabra del Señor. Lucas 12, 16, 21. Le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Le dijo: mira, guardado de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de lo que posee. También le prefirió una parábola diciendo: la heredad de un rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mi fruto. Y dijo esto haré: derribaré mis graneros, los edificaré mayores y los guardaré todo mi fruto y mis bienes. Y diré
a mi alma. Alma mía, mucho fruto tiene guardado. Come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dice esta noche, viene a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es, mis santos hermanos. Siempre tenemos que tener en plan que la vida no depende de nosotros, sino que la vida depende de nuestro Dios. Y todos los planes que vamos a realizar, que vamos a hacer, siempre tenemos que ponernos en las manos del Señor para que Dios nos ayude y Dios nos dé la fortaleza o nos dé el visto bueno para poder realizar las actividades en conocimiento de Él, mis santos hermanos. Por eso la palabra de Dios nos enseña en Proverbios 16:3, dice, encomienda a Jehová tus obras. Nuestras obras, cualquier obra que sea, siempre tienen que estar en conocimiento de nuestro Creador, en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, para que Él nos ayude y Él nos dé la fuerza y Él nos dé la fortaleza, nos dé la ayuda, nos dé la guía para emprender, para hacer lo que Dios manda a través de su palabra, mis santos hermanos. Y eso es lo que nos dice la palabra del Señor. En Proverbio 3:6, veamos a ver qué nos dice en Proverbio 3:6, mis santos hermanos. Dice así la palabra del Señor. Dice, reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. 3:6. En todos sus planes y decisiones, en todos sus planes y decisiones y actividades, los creyentes deben reconocer a Dios como Señor y su voluntad como el supremo deseo de ellos. Cada día deben vivir en una estrecha, confiada relación con Dios, siempre acudiendo a Él por la dirección de la oración o por medio del Espíritu Santo de Dios. El creyente tiene que tener comunión con Dios para poder que todas las cosas salgan como Él manda, mis santos hermanos. Siempre acudiendo a Él por medio de la oración en ruego, en acción de gracia. Cuando lo hacen, Dios promete guiar a sus pasos. Es decir, Él los guiará a meta que tiene para la vida de ellos. Quitará todos los obstáculos y los capacitará para tomar las decisiones correctas en las que nosotros debemos de tomar. Cuando uno está siendo guiado por Dios, Dios va a abrir todos los obstáculos y nosotros por medio de la oración, Dios nos va a dar una guía, nos va a dar una corrección correcta para no fracasar, para no fallar, mis santos hermanos. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Veamos Proverbio 11:15, a ver qué nos enseña. ¿Qué más tenemos ahí de la palabra de Dios? Es importante reconocer a nuestro Dios. Es importante hacer la voluntad de nuestro Señor. Con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, más por el fiador de un extraño, más el que aborreciere la fianza vivirá seguro. Eso es lo que nos enseña la palabra, Señor. Siempre con una mente lúcida, siempre viviendo, mis santos hermanos, de acuerdo a lo que nos dice la palabra. Siempre poniendo las cosas adelante de Dios, para que todo marche bien, todo salga como quiere que salga, con el consentimiento de nuestro Padre Celestial. Filipenses 4:6, veamos a ver qué nos dice la palabra del Señor, un consejo más que Dios nos da a través de su palabra. Mis santos hermanos, gloria sea el nombre del Señor en esta preciosa mañana. Dice así la palabra del Señor: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Así es,
mis santos hermanos. Muchas veces pues nos afanamos, muchas veces nos apresuramos por cualquier actividad que vamos a realizar sin el conocimiento de nuestro Dios. Y eso es lo que nos dice el apóstol Pablo. Por nada estéis afanosos sin antes ser conocida vuestras peticiones delante de nuestro Dios, delante de nuestro Creador. El remedio esencial para las preocupaciones es la oración por las siguientes razones. Como número uno, mediante la oración se renueva la confianza en la fidelidad del Señor al echar toda ansiedad y toda preocupación sobre Él, que cuida de sus hijos. Así es, mis santos hermanos. Mateo 6, versículo 25, 34. Vamos a ver qué nos dice ahí la palabra del Señor. Mateo 6, 25, 34. Gloria sea al poderoso de Israel. Dice así. Mateo 6, 25, 34. Ya lo tenemos aquí. Dice así: por tanto os digo, no afanéis por vuestras vidas, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento, el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, que no siembran, no ciegan, ni recogen granero. Vuestro Padre Celestial siempre las alimenta, las alimenta. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, que no trabajan, no crecen, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Mas buscar el reino de Dios y todas sus cosas os serán añadidas. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor, mis santos hermanos. Busca el reino de Dios. La paz de Dios viene guardada el corazón y la mente de sus hijos como resultado de la comunión de ellos. Cuando uno tiene una comunión con Dios, siempre uno va a tener una paz dentro de nuestro interior. ¿Por qué? Porque siempre estamos hablando, siempre estamos en comunión con nuestro Creador. Y eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Encomienda a Jehová tus obras. Es importante encomendar las obras que nosotros vamos a hacer, encomendar a nuestro Creador. Salmo 37, 5. Veamos qué nos dice el Salmo 37, 5, que nos dice la palabra del Señor. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Cuando uno encomienda nuestras obras al Creador, nosotros debemos de confiar en Él, que Él va a realizar lo que nosotros le hemos encomendado o lo que nosotros le hayamos pedido. Él lo va a realizar y Él lo va a hacer. Si nosotros volvemos nuestras mentes, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, Dios le dio buenas promesas a ese pueblo. Dios le dijo que en el caminar en el desierto, sus calzados, su ropa, su vestimenta, nunca se iba a dañar, nunca se iba a envejecer. Y eso es lo que Dios le cumplió, mis santos hermanos. Cuando el pueblo de Israel llegó en el desierto, no había alimento para llevarse a la boca, al vientre, al estómago. Dios les sustentó con maná que caía del cielo, mis santos hermanos, y nunca le faltó algo. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, no había agua, Dios le proveyó de la agua espiritual, que significado tenía nuestro Señor Jesucristo. Y eso es en la actualidad, mis santos hermanos. Dios siempre nos va a proveer, Dios siempre nos va a sustentar, mis santos hermanos, y nunca nos va a faltar el pan, nunca nos va a faltar los alimentos, porque Dios tiene misericordia para con nosotros. Y eso es lo que nos enseña y nos dice la palabra del Señor. Es importante, mis santos hermanos, confiar en lo que Dios nos dice a través de su palabra. El Salmo 90, 16. Leamos el Salmo 90,
16. A ver qué nos dice la palabra del Señor. Aparece en tu siervo tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Así es. Dios ha provisto darnos todo lo que nosotros pidamos en oración. Y la gloria de Dios se va a manifestar, mis santos hermanos, en lo que nosotros le hayamos pedido. Bien, es importante en nuestras vidas, en el caminar diario, encomendar las obras que vamos a realizar en el nombre de nuestro Señor. Que Dios te bendiga en esta preciosa mañana y recuerde, mis santos hermanos, que lo primordial en la vida es buscar el rostro de Dios. Si tú buscas el rostro de Dios, tienes todo. Y si no lo buscas, no tienes nada. Por muchos bienes que tengas, mis santos hermanos, no tienes nada. Vas a ser como el rico insensato que dijo: alma mía, muchos bienes tiene esta noche. Y Dios le dice: necio, esta noche vengo a pedirte tu alma. Es importante reconocer que Dios está en el asunto. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Amén y amén.